Hechos de los Apóstoles, o como dijimos al comienzo, hace unos meses atrás, que relata los hechos del Espíritu Santo, más que nada, que a través de algunos apóstoles se realizaron, pero que son los hechos del Espíritu Santo, que son los que nos mueven, son los que se hacen sentir en nuestras vidas ese poder del Espíritu Santo, el que nos mantiene, nos da fuerza y nos lleva cada día a servirle. A pesar de los problemas, como cantábamos en un corito, a pesar de los problemas, las dificultades que puedan venir, yo seguiré alabando a Cristo. Amén. Si ya he encontrado la palabra del Señor, le vamos a dar lectura a los primeros 12 versículos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 1 en adelante, y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis vosotros o habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y leamos todo el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Me gustaría que lo leyéramos una vez más este versículo 12, pero leámoslo a tambor batiente, a voz en cuello, como algunos de ustedes los escuché gritar los goles de Argentina. Ahora se la estoy cobrando. Y digámoslos fuerte, contento, alegre, porque esta es razón de nuestra esperanza. Esta es razón de nuestra vida. Porque esto es lo que nosotros debemos predicar y anunciar a aquellos que no conocen. ¿Lo decimos? A las 3. 1, 2, 3. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Oramos al Señor. Amantísimo buen Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la lectura de tu palabra, que ya nos bendice, Señor amado Dios, que ya nos habla, bendito Padre Celestial, al solo leerla. Ya nos habla de tu poder, de tu gloria, de tu magnificencia, de tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros, Señor amado Dios. Te cedo este lugar en este momento, Señor, para que tú seas hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones,
Que no sea el hombre, Señor, sino que sea tu Espíritu. Que seas tú, así como usaste a Pedro, como lo pusiste en medio de aquellos hombres para proclamar, para declarar, para enfatizar la única y verdadera verdad que hay en el mundo, bendito Dios. Así hoy podamos, Señor, ser instrumento en tus manos, bendito Dios, para que traiga paz, consuelo, aliento a nuestras vidas, para que haya reflexión en nuestros corazones, Señor, para que haya confrontación, bendito Dios, en lo que hacemos, con lo que decimos y realizamos, bendito Dios. Bendice nuestras vidas en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga ricamente. Tenemos que contextualizarnos. ¿Se recuerdan? Este capítulo 4 va ligado y nosotros tenemos, y cada uno de nuestras Biblias tiene separadores y tiene acontecimientos y tiene capítulos y tiene hechos. En la antigüedad, en el tiempo de los hechos, la Biblia no estaba conformada de esa forma, sino que después vinieron quienes fabricaron el canon, de los que empezaron a traducir, empezaron a darle tema y empezaron a dividir cada acontecimiento. Pero este acontecimiento viene seguidamente del capítulo 3, de la sanación del cojo. Desde ahí viene de que nos hemos demorado en terminar el capítulo 3 y ahora comenzando el 4, como le podríamos decir, pero desde ahí viene, desde el mismo acontecimiento, y esto nos revela cosas que son importantísimas, que no están en la Escritura, pero que nosotros debemos tomar atención cuando leemos la palabra. Porque esto nos revela de cómo debe ser nuestro actuar, nuestro andar en un tiempo que todo es rápido, en un tiempo en que todo se origina y ojalá quisiéramos 2 cucharadas a la papa. A veces queremos de esa forma que sean las cosas, pero a través de la sanación de este cojo vemos que la cosa no es así. Jesucristo muchas veces, y en la última semana de vida, dice la Escritura que Él estuvo predicando en el templo. Estuvo ahí donde estaba este cojo y Jesucristo no lo sanó. Y a lo mejor lo miraba. Estoy parafraseando, estoy alegorizando, que no es bueno alegorizar, pero me imagino que lo miraba. Yo no te voy a sanar. Los que vienen detrás de mí van a hacer por el Espíritu Santo un milagro en tu vida. El cojo no lo sabía. Y nadie lo sabía, solo Dios en su propia potestad lo sabía. Porque nada ocurre, y en esto nosotros debemos estar convencidos. A veces nos hablan la casualidad, la suerte para muchas personas, la casualidad, no. Toda cosa que sucede, Dios tiene el control. Soy un convencido de aquellas cosas. Nada ocurre por casualidad. Nada ocurre porque Dios no quiera que pase. Y a veces acontecen cosas en nuestras vidas que son fuertes, que son difíciles de sobrellevar, pero todo tiene una razón de ser. La Escritura nos habla en Romanos, y me estoy como desviando un poquito, pero nos dice que todas las cosas, buenas y malas, a los que aman a Dios, le ayudan para bien. Amén. Por a veces se nos tiene que apretar un poco para que nos acordemos quién es este Dios. Amén. Y si usted está siendo apretado en este momento, dele gloria a Dios. Dele gracias, Señor. Y si usted no está siendo apretado y está dirigiendo su vida a su forma, véngase antes de que lo apriete. Amén. Yo como pastor no me gusta ver cuando ustedes pasan situaciones o sufren, sino que al contrario. Me gustaría que ninguno de ustedes pasara situaciones, pero a veces las pasamos por nuestra propia consecuencia y necesitamos aprender y madurar en algunas instancias de nuestra vida. Amén. El libro de los Hechos nos muestra la historia de la expansión triunfante de las buenas nuevas de Dios desde los judíos al resto del mundo, como leíamos el versículo o los finales versículos del capítulo 3, donde decía que, y Pedro les decía que ellos habían venido a ser luz del mundo. Ellos habían venido a ser para bendición
a las otras naciones, a quienes Dios había preparado a lo largo de su historia y por medio de la Escritura. Aunque el Evangelio más adelante en el libro alcanza lugares y personas de interés e importantes en la Escritura, no volvemos a ver la respuesta masiva y positiva del mensaje como lo vimos en Hechos capítulo 2 versículo 41, cuando se nos habla de que 3.000 personas se convirtieron, y como lo vamos a ver y lo leímos el día de hoy, cuando el número llegó a 5.000 personas. Son los únicos hechos más importantes o donde se nombra el gran número. Para algunos dice que después Lucas se le olvidó seguir contando, que no era importante los números. Sí son importantes, la Biblia muchas veces nos habla de los números, aún más cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces, donde comieron y sobraron para muchos. Y aquí Lucas una vez más menciona, y en estos dos hechos son los que nos menciona de que más de 5.000 personas se convirtieron al Señor. Lo importante es cuál es la cantidad de gente que iba a orar al templo. La suma cantidad de personas. Y no era una fiesta religiosa cuando ocurre este acontecimiento. Porque uno podría pensar, no, era una fiesta religiosa y por eso fueron muchas. No, era la hora de la oración. ¿Y se recuerdan qué hora era? La novena. ¿Y qué hora vendría a ser? A ver si se acuerdan. Las 3 de la tarde. Esa era la hora. A las 3 de la tarde se reunían a orar. Y quiero que lo tengan aquí. ¿Qué hora eran? Las 3 de la tarde cuando se reúnen a orar. ¿Y a qué hora? Toman prisionero. Aunque no menciona la hora, sino que menciona un acontecer sobre eso. Sin embargo, la respuesta no fue siempre la requerida querida o positiva. Algunos de los que ocupaban posiciones de autoridad en el templo fueron provocados no por el hecho de que estos habían sido discípulos de Jesús, sino porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y es importante que esto lo sepamos. ¿Por qué lo están acusando? No eran porque eran seguidores de Jesús. Ellos allá habían predicado libremente. Ellos ya se estaban reuniendo, habían estado en el aposento alto, ellos le hablaban al pueblo y ellos estaban predicando una cosa que era importante, la resurrección de entre los muertos. Amén. Y estaban libremente haciéndolo. Cuando viene esto, ¿y por qué debemos imaginarnos? Porque ¿cómo se sentiría usted si viniera cualquier persona y comenzara en nuestro templo a predicar su propia doctrina? ¿Cómo se sentiría usted como miembro de esta iglesia? Como partícipe, como levita, como sacerdote de esta comunión, como oficial, como guarda de esta iglesia. ¿Cómo se sentiría si algún día llegara una persona y se pudiera predicar de que en Jesucristo no hay salvación? De que tiene que hacer obra. ¿No se molestaría usted? ¿Se privaría? Algunos dirían, no vengo más. Mire la luz, mira. Si así como piensa nuestra hermana Luzmira, que es la más anciana, y diríamos que también eran los ancianos que estaban ahí y llamaron a Pedro y lo arrestaron. Con ese mismo ejemplo, es decir, ella defendería su casa, defendería su hogar, defendería donde se reúne a adorar a Dios. Esa era la forma en que estos hombres arrestaron y le llamaron la atención a Pedro, ¿ya? Porque estaban en el templo, lo que ellos estaban y dominaban ahí. Entonces, si se les paró a alguien que empezó a decirle, oye, pueblo, este milagro no lo hice yo, lo hizo el que ustedes crucificaron. ¿Cómo se sentirían? Con esa misma, como dijo la hermana Luzmira, y me gustó con ese, no, no me voy, defiendo mi casa, defiendo mi hogar. Así ellos lo hicieron. Así que no lo miremos tan mal así, oye, ¿por qué están haciendo esto? Era Pedro que estaba predicando en el lugar que ellos dominaban,
que ellos tenían la hegemonía, y Pedro se pone a hablarles de que hay resurrección de entre los muertos, de que al que crucificaron, por él se hizo. Y no solo eso, de que tienen que venir a Cristo para ser salvos, cuando ellos eran acérrimos defensores de la ley y que decían que solamente en Dios podía haber salvación. No en Jesucristo ni en ninguna otra persona. Solo Dios podía salvar. Y era a través de la ley y las obras de la ley que ellos podían salvarse. Y Pedro les está hablando de una nueva doctrina. Amén. Así que no desconecten. ¿Por qué es importante esto? No estoy abuenando a aquellas personas, pero debemos tener por qué lo hicieron. ¿Cuál era el sentir que ellos tenían? ¿Se entiende, cierto? Las autoridades saduceas del templo se sentían desdichadas, dice la palabra, con resentimiento, con cualquiera que proclamara la resurrección que hacían, según ellos, no se enseñaba en la Escritura. Ese era el pensamiento. Por los evangelios sabemos cómo Jesús encontró su mensaje y su actuación, la hostilidad por parte de los jefes judíos y sobre todo por parte de la autoridad sacerdotal. Esta lucha les condujo a la muerte en la cruz. Jesucristo también, incluso en una oportunidad, dice la Escritura, que quisieron ver a Jesucristo y fueron los saduceos que decían que no había resurrección y van y le dicen: Jesucristo, a ver, si este murió y se casa con su hermano, ¿de quién es esposa después? Si hay resurrección. Y si son los... Y Jesucristo le dice: ¿cómo? ¿Ustedes no han leído? Ustedes no saben que en el reino de los cielos nosotros no tendremos sexo. No nos daremos en casamiento. Seremos como los ángeles. Jesucristo le explica a aquellos hombres para decirles: sí hay resurrección de entre los muertos. Y la resurrección está dada en el Padre. Pero también Jesús les predijo a sus discípulos con claras palabras que serían objeto de odio y persecución, y procuró prepararlos para ellos. En el último discurso de Jesús sobre el final de los tiempos, en el Evangelio de Lucas y en todos los otros evangelios sinópticos, las palabras que Jesús dirigió a sus discípulos, Lucas 21:12 dice: pero antes de todo, estos se apoderarán de vosotros y os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y os meterán en las cárceles. Os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Al leer el Evangelio de Juan, también se encuentra la predicción de Jesús sobre el odio del mundo sobre él y los suyos, cuando dice: si el mundo os odia, sabed que antes que a vosotros me ha odiado a mí. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que os elegí yo del mundo, por eso el mundo os odia. Amén. Jesucristo les preparó el camino. Jesucristo les preparó de que ellos iban a ser perseguidos. Hasta el capítulo 3 veíamos que no había persecución, pero aquí comienza la persecución de la iglesia. Y esto declara algo que no está en la Escritura aquí, en estos versículos, pero sí que da a entender, o en este capítulo da a entender, de una verdad que los fariseos y este concilio que se armó había rechazado en un comienzo, que era la resurrección de Jesucristo. Y después lo vamos a ver, solo les voy a dar no sé cuál es le pregunté a la Yanina el otro día cuál era la palabra que se utiliza cuando uno da como un adelanto, y sé que en las películas se llaman trailer, pero se me olvidó la palabra, pero hay un spoiler. Bien, no estaba usted cuando pregunté, Tati. Es un spoiler de que aquí se ve que ellos no niegan, estos hombres no niegan la resurrección de Jesucristo, sino que les dicen que no lo hagan más en ese nombre. Perfectamente para ellos podría haberles dicho: ustedes no pueden hablar de que Él resucitó, porque ahí está la tumba
y está su cuerpo. Pero ellos no hacen eso porque no tienen poder, no tienen convencimiento de poder hacer eso. Porque estaba la tumba, pero estaba vacía. Porque Cristo había resucitado. Es algo que no está, pero que uno al leer varias veces, al entender, se va dando cuenta de aquellas cosas, aquellos tips que no están, pero que suceden. Amén. Juan 16, 2, 3 dice: os echarán en la sinagoga, más aún llega la hora en que todo aquel que os mate creerá dar culto a Dios, pensando que están sirviendo a Dios, pensando que están haciendo la obra de Dios, pero si no lo conocen a Él, tampoco conocen a su Padre. Que esto es maravilloso lo que Jesucristo les dice. Cuando los está preparando, diciéndole, los van a echar, los van a perseguir, pero ustedes manténganse firmes. Amén. La predicción de Jesús pronto se cumplió. El proceso contra Jesús todavía no estaba muy distante. Los mismos hombres que habían condenado todavía tenían autoridad como jefes del pueblo. Vemos la misma escena que en los evangelios. A Jesucristo ante el concilio, ahora están sus discípulos. Amén. Esto no dice que usted va a estar en medio de la cárcel y que, no sé, por el concilio de nuestro país, el presidente, más los ministros, más los senadores y todos van a llegarlo a usted porque usted está predicando la palabra. No, gracias a Dios tenemos libertad de predicar la palabra. Pero puede llegar el momento de que la persecución se haga. De hecho, la Escritura lo dice. Y nosotros debemos estar preparados. ¿Y nos preparamos cómo? Con los medios de gracia que el Señor nos mostró en el capítulo 2. Mire cómo todo se liga, cómo todo está ligado. En la oración, congregándonos, aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Los cantos son bonitos, nos emocionan, ¿no? Pero lo que hace firme a un cristiano es la palabra. Amén. El pueblo siempre estuvo llano y sencillo, se entregaba con entusiasmo y agradecimiento al mensaje de salvación. Pero los dirigentes se dejaron guiar por el odio y la envidia, antes en la lucha contra Jesús y ahora en la persecución de la iglesia. No nos olvidemos que el pueblo de la época escuchaba, admiraba, seguía a Jesucristo. Él, cuando llegaba a una ciudad y la multitud se agolpaba, salía de sus casas, viene Jesús, viene Jesús, viene Jesús, y se daban el dato. Y salía la gente. Algunos a buscar un milagro, una sanación, pero otros realmente a escuchar las palabras de aquel profeta que venía a hablar del Dios verdadero, al que traía al Padre a la tierra, el reino de Dios hacia los hombres. Para otros era solo persecución, pero para ellos. Por eso era tan importante y que estos hombres estaban haciendo lo mismo que hacía Jesucristo. Amén. En el libro de los Hechos se presentan varias persecuciones de los cristianos y es importante notar que cada grupo perseguidor poseía sus propios motivos para resistir el evangelio. Los saduceos, los fariseos, los herodianos y varios grupos paganos se oponían al movimiento cristiano, cada uno por diferentes razones. Más adelante hablaremos y volveremos a considerar estos grupos dentro de su propio contexto. Ya el libro de los Hechos nos habla de muchas personas que persiguieron y cada uno lo perseguía por alguna razón. No se olviden a aquellos que cuando Pablo entró y grande la Diana de Efeso, y también cuando los fariseos querían, porque lo estaban sacando de sus tradiciones. Los herodianos, por otra parte, pero estos saduceos venían persiguiéndolo por algo importante. Se nota que la primera persecución del movimiento cristiano fue iniciada por los saduceos y no de parte de un grupo gentil ni el gobierno romano. Los primeros impedimentos o barreras en contra de la misión de la iglesia primitiva eran orígenes religiosos, internos y no de fuera. Normalmente la persecución no es de afuera, es de adentro. Como a veces ocurre en nuestras familias. ¿A quién no le pasó? Recordamos la historia de Orlandito con Inesita, que es recordada porque es parte de su testimonio lo que ellos vivieron cuando fueron rechazados por su familia porque ellos habían hecho cristianos. Y ellos lo cuentan. Si usted no ha conversado, nunca ha escuchado la historia de Orlandito, acérquese a él y pregúntele. Él está presto a decirle que en un comienzo
Cuando ellos se convirtieron, la familia lo rechazó. No querían compartir con ellos. Ya le habían dicho, tú ya no eres mi hija, y cosas más. ¿Qué cosas no les dijeron? Y a lo mejor hasta con epítetos que no son buenos mencionar. Porque la lucha a veces viene. E incluso en nosotros, ¿a quién no le ha pasado? Que a veces cuando uno está buscando del Señor, quiere hacer la voluntad. Ay, aquí santa que está, po. Ya tanto canuteo, po. Ya no, si te lavaron el cerebro. ¿A quién no le han dicho a ustedes de su familia? Tan fanática. Quizás, ¿qué les dijo ese pastor o el pastor que les dijo? ¿Quién no ha sufrido aquellos? Y no son los de afuera, son los de adentro. Que lo impresionante de esto es que ellos no ven el cambio que está produciendo en la persona, que está siendo una mejor persona. Yo recuerdo la historia de un hermano que ya no está con nosotros, que cuando él se convirtió quería hacer las cosas bien, pero su suegra se molestó. Este hermano quería tratar bien a su esposa, él la trataba mejor, ya no la hablaba con garabatos, que estaba viendo por el buen camino, ya no tomaba, ya se alejaba de las discusiones, quería hacer, pero su suegra se molestaba porque era cristiano, lo prefería mundano. A veces lo prefería que saliera a fiesta, le prefería que golpeara a su esposa, a su hija, prefería que la tratara mal antes de lo que el Cristo estaba haciendo en este hermano. Lamentablemente sucumbió y fue porque, de hecho, ella, la esposa, me decía que ella le gustaría ser cristiana, pero que su mamá le dijo que si se hacía cristiana, que se olvidara de ella, y ella amaba a su mamá. Fue más fuerte el amor hacia su mamá que el amor hacia Cristo. Justamente, pero hay veces que uno no lo comprende y no entiende eso. Mi hermana los mira. Veamos lo que la Biblia nos dice. Mientras estaban hablando al pueblo, que es lo que siempre nosotros hemos dicho, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, molestos de que enseñaran al pueblo y de que anunciaran la resurrección de entre los muertos en la persona de Jesús. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el amanecer, porque era ya tarde. Pero muchos de los que oyeron el discurso abrazaron la fe y llegó su número a unos 5,000. Y esto es bueno recalcar o rescatar, de que ellos se juntaron de las 3 de la tarde y estuvieron hasta el anochecer, hasta el atardecer. La ley judía ellos no podían hacer un juicio cuando era de noche. Por eso tenían que esperar hasta el otro día. Por eso Lucas deja estas cosas, estos tips. Y lo importante es que nosotros le llamamos tips, pero es la escritura. Pero es importante de que la multitud, porque Pedro y Juan fueron al templo a las 3 de la tarde, inmediatamente cuando ellos llegaron a la oración, que no iban tarde, no es como nosotros que decimos vamos a orar y llegamos un poquito tarde, no, ellos a las 3. Entonces ellos llegaron y a las 3 de la tarde se consumó ese milagro, o minuto antes, donde la oración pasó de lado. Bueno, creo que hay, porque algunos que a lo mejor ya estaban orando, al ver el bullicio que se presentó, no nos olvidemos la escena, el bullicio, la manifestación de que este cojo que era hace 40 años estaba cojo y que no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, levántate. Desde ese momento, un bullicio, porque ese cojo se levanta, empieza a saltar, a adorar a Dios, empieza a correr en el templo, empieza a adorar al Señor cantando gloria a Dios, gloria a Dios. Qué cosa, a lo mejor exaltando al Señor, porque nunca, imagínense, él no sabía dónde dirigirse porque nunca había entrado al templo. Estuvo todos los años fuera del templo, estuvo todos los años fuera de ese lugar,
y que de un abrir y cerrar de ojos pudiera entrar. Obviamente no sabía para dónde dirigirse, lo único que hacía era orar, era exaltar el nombre del Señor. Esa era la figura. Entonces, obviamente, todos los que estaban ahí, que conocían a este cojo, oye, ¿qué pasó? Mira, está de pie y está saltando y está adorando. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Quién hizo esto? El pueblo preguntó. Los guardias, y eso es importante porque habían oficiales, dice la Escritura, dice que el jefe de guardia, ellos eran los que tenían que mantener el orden dentro de el templo. Es como los oficiales que tienen que mantener el orden dentro de la iglesia, independiente de que estén sentados acá. Si hay desorden, son los oficiales los primeros que tienen que levantarse a ver el orden. Y aquí a veces los oficiales dejan que no guardan eso, pero son los oficiales los que debieran preocuparse del orden del templo. Amén. Así los niños le tienen, porque a la mamá a veces no le hacen caso, pero a un oficial, hombre, ahí que le ponga la cara de feo, así de gruñón, así. Aquí no tienes que estar, no puedes jugar aquí, subirte y bajarte del... En otros lugares me han dicho que les tiraban la oreja o la patilla. Nosotros con la hermana Lumira en la iglesia allá en Santiago crecimos con esa, de que los oficiales le tiraban la patilla o le tiraban la orejita a los niños por cuando andaban jugando o podían. Acá, gracias a Dios, no. O a ninguno, o si algunas veces, ¿no? No, ninguno de ellos ha sufrido que un oficial le tirara. Aquí los papás, que son oficiales, a veces lo han retado, lo han llevado al baño. Bueno, ahí no me meto. Pero estaban estos que mantenían y debían mantener el orden. ¿Y qué orden podían mantener si una multitud? A este no lo podían tener hasta que Pedro... Pero poco. Déjame explicarle qué es lo que sucedió a esto. Y una multitud y Pedro le estaba hablando. Dice que 5.000 se convirtieron, como 5.000. Pero deben haber habido más personas. Y lo importante, que no estaban con el reloj como nosotros. Oh, se puso latero Pedro. Oh, ya pasó la hora. Esto es importante. Porque llegó hasta la tarde, es decir, estaban las 3 y era muy tarde cuando a ellos la arrestaron. Es decir, ellos seguían hablando, es decir, ellos seguían hablándole al pueblo, explicándole, es decir, no 1 hora, no 2 horas, digamos que el atardecer podía haber sido como a las 7 de la tarde, 6, 7 de la tarde, es decir, ya van 3 horas hablándole de Jesucristo y de la resurrección de Jesucristo. Y no se cansaba, la gente estaba ahí. 5.000, es decir, no te pusiste latero, es decir, aquí varios, cuando ya miran el reloj, cuando el pastor ya se ha pasado, empiezan o a dormirse o quererse ir. Bueno, pero ¿cómo tanto? ¿Se da cuenta la importancia que ellos le dieron a lo que estaban escuchando, a la palabra del Señor? Importancia que a veces nosotros no le damos a la palabra de Dios. Queremos que ojalá el pastor predique como el Giovanni o como como Año Nuevo. O como Año Nuevo. 5 minutos o 7 minutos y de esos 7 minutos son 4 oraciones, así que ojalá predique de esa forma el pastor todos los domingos. No, hermanos, debemos darle tiempo a la predicación, a la palabra del Señor. Amén. Los saduceos constituían una minoría, sin embargo, era una aristocracia rica y de gran influencia, tanto en el templo como en el gobierno. El milagro les molestó mucho por 2 razones. En primer lugar, los saduceos resentían que los discípulos estaban enseñando como si fueran rabíes. Es decir, ¿y estos? Más adelante lo dice. ¿Y estos quiénes son? Si estos no, ¿qué se creen? Si no son nada, son del vulgo, son pescadores. En segundo lugar, no creían en la resurrección, que era uno de los énfasis en el mensaje de Pedro. Se dice que estaban molestos porque los apóstoles anunciaban la resurrección de entre los muertos aludiendo a Jesús, pero está
es solamente una particular razón de la hostilidad. Sabemos que los saduceos, en oposición a la fe que solían tener los judíos, negaban por principio la resurrección del cuerpo. También en otros respectos presentaban una notable ideología liberal. Hay que pasarlo bien porque después de esta vida no hay otra. No sé si eso lo he escuchado alguna vez en algún. Y es triste que los cristianos piensen de esa forma. Amén. Debemos pensar que sí hay otra, que este es un tiempo que Dios nos da para disfrutar de las cosas que Él nos ha dado, pero también con un propósito de evangelizar la palabra del Señor. Amén. Entonces, este es el escenario, este es lo que está ocurriendo, esto es lo que está pasando. Aquí nos encontramos ante lo que ocurre en la primera persecución que se hace o el primer arresto que le hacen a estos discípulos. Versículo 5 dice: a la mañana siguiente se congregaron en Jerusalén los jefes, como los jefes de cuerpo de una iglesia, los que deben ayudar al pastor, a la membresía. Se juntaron los jefes, los ancianos y los escribas, más Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, Juan y Alejandro. De estos no se sabe quiénes son, por eso a veces le ponen a los niños Juan Alejandro. Pero no se sabe quiénes son, la historia no habla de quiénes eran estos hombres. Están ahí, pero eran importantes. Y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Este era un nepotismo que existía en ese tiempo, donde los hijos estaban acomodados y más encima gobernaban al pueblo. Y colocándolos delante trataban de averiguar, y quiero que nos fijemos en esta figura, porque normalmente a veces se reunían y la reunión que ellos hacían era en círculos. Y la Escritura dice que ellos los ponen en medio, es decir, los pusieron al medio y 70 hombres estaban ahí. Ellos 71 porque emulaban a los 70 ancianos de Moisés. No nos olvidemos que ellos son muy apegados a la ley. Entonces ellos decían que los que tenían que dirimir eran 70 ancianos entre los jefes, sacerdotes, entre los saduceos, todo esto eran 70 hombres, más el sumo sacerdote 71, que hacía la vez de Moisés, y en este caso era Anás. ¿Y por qué Anás? Aunque había sido cambiado, había sido... la Escritura nos habla y nos enseña de que hasta cuándo un sumo sacerdote podía estar en el gobierno. A ver, algún erudito. ¿Hasta cuándo? Así es, mi hermana Karina, hasta la muerte. Y después venía la sucesión. ¿Y quién era? Su hijo. Y si no tenía hijo, por ahí se entraba a entrar y se entraba por la familia y se pagaba y ya habían algunos arreglines que no debieran ocurrir, pero ocurrían. Usted sabe que en eso siempre. Entonces, y de ahí viene que a veces dicen que el pastor debe estar hasta que muera. Yo siempre le he dicho a ustedes que yo voy a estar hasta cuando Dios quiera, primero, hasta cuando Dios quiera, y segundo, hasta cuando esté con mis facultades mentales sanas para poder enseñar la palabra. Cuando esté con mi mentalidad en otra cosa, y espero que no ocurra, no morirme de viejito, pero con el bastón al lado de mi reina, pero cuerdo, y como siempre he dicho, pero hasta cuando yo pueda realmente bendecir a la iglesia. Si me encuentro enfermo y no puedo bendecir, obviamente Dios tendrá que levantar un hombre conforme al corazón de Dios que pueda dirigir su iglesia. Porque la iglesia no es mía, es del Señor. Amén. Ese es mi pensamiento. Si usted no está de acuerdo con eso, lo siento, pero es mi pensamiento. Para mí no es hasta que el pastor se muera. A lo mejor algunos quieren que hasta que yo me muera esté hablando locuras, como en muchas iglesias, en vez de que, y por el amor, el cariño que se tiene, a veces se mantiene y no se destruye una iglesia. Pero después fallece el pastor y la iglesia ya está toda destruida, muy pocos miembros y es lamentable.
Por eso yo soy un convencido de que el pastor debería llegar hasta una edad en que físicamente pueda seguir siendo de bendición a la iglesia. Seguiré congregándome, honrando y bendiciendo a quien esté por delante. Y tampoco soy de los que creo que es por sucesión. Si alguno de mis hijos alguna vez tiene llamado a ser pastor, lo apoyaré. Pero si no tiene llamado, no lo voy a poner para que se asegurar a la familia. No. Tengo mis cosas bien claras hasta el momento y espero nunca cambiar de ese pensamiento. Amén. Y colocándolos delante trataban de averiguar con qué potestad o en qué nombre de quién habías hecho esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy somos interrogados judicialmente acerca de la buena acción realizada en un hombre enfermo, en virtud de quien ha sido sanado éste, sabe todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de entre los muertos, este hombre se presenta ante vosotros sano. Versículo 11 toma del Salmo 118, 22, que ahí mismo Jesucristo también lo menciona en el Evangelio. Esta es la piedra despreciada por vosotros, los constructores de la casa, y no obstante constituye la clave del arco. Es una escena memorable. Los dos apóstoles, cuya sencillez e insuficiencia conocemos por los evangelios, entran en el tribunal de la suprema autoridad del judaísmo. Se han reunido los jefes del pueblo. No sin razón, Lucas enumera los grupos representados e incluso da los nombres de los componentes jefes de la clase sacerdotal. Anás, que a pesar de haber sido destituido por los romanos, aún seguía siendo el hombre más influyente en la estirpe de los sumos sacerdotes, y su yerno Caifás, el sumo sacerdote oficial, son conocidos por el proceso contra Jesús. No eran desconocidos estos dos nombres. ¿Y por qué? Porque los romanos pusieron a Caifás. Entonces, no es que haya terminado, sino que hasta la muerte Anás siguió siendo sumo sacerdote por la parte judía o judía. Aunque las tropas romanas de ocupación estuvieron en el país, el Sanedrín siempre era la eficaz representación de todo el judaísmo. Propiedades e inteligencia, formación y poder se concentraron en esta corporación tradicional que, gracias a estar vinculada al culto y a la religión, gozaba de prestigio y autoridad entre todos los judíos. Es decir, no era cualquier persona. Es como la honra que nosotros le damos en nuestra iglesia a un jefe de cuerpo. No es cualquier persona. Tiene una honra que el Señor le ha dado. Y a esa honra uno debe deberse. Amén. Como los oficiales, es una honra que el Señor le da. Y esa honra incluso los miembros de la iglesia deben respetar. No puede pasar por encima de la autoridad. Por más fallas que pueda tener la persona, no puede pasar por encima de él. Amén. Ya sea la jefa de la juventud, la jefa de coro, el jefe de los voluntarios, la jefa de las dorcas, tiene una responsabilidad y autoridad. Se copia mucho de esa forma. Amén. Pedro y Juan, que durante la noche estuvieron bajo custodia, entran en esta asamblea. La escena es un símbolo del camino de la iglesia después de la curación milagrosa. Es una interrogación sincera. Si leemos el informe final de este juicio, reconocemos que no solamente se trató de este suceso particular, sino de toda la obra que la iglesia realiza. Esta presentación ante el concilio debemos conocer como una de las mayores pruebas de valor que se han dado en el mundo. Iba dirigido a una audiencia formada por los más ricos, intelectuales y poderosos del país. No eran cualquier persona. Y ante ellos estaban dos pescadores. Y no porque denigre a los pescadores, sino porque no estaban dos abogados, un auditor contable, una enfermera, que eran oficios o son de una connotación mayor en ese tiempo. No se olvide que el pescador es un oficio. Y para los judíos de la época, el pescador, y acá el buzo también lo ponemos y toda esa rama, y el carpintero y el zapatero, el pastelero, y todo eso son oficios. ¿Y por qué tenían que postular? Porque la intención de cada uno de los hombres
Cuando aquí vamos, y hablo pastoreo, las mujeres aquí no podían, querían, aunque tuvieran conocimiento de la escritura, no podían llegar a ser sacerdote o rabí o seguidor de un rabí, porque lógicamente aquel que seguía el rabí que tenía miembros, los seguían, y los que seguían podían después seguir rabí o maestros de la escritura, y cuando no tenían pasta para eso, tenían que ir a los oficios. Así es lamentable, pero funcionaba el tiempo de la época, en ese tiempo. Hoy es importante el pescador. Y lamentablemente en países, usted lo puede ver, en países donde todos han llegado o tienen el grado alto y todos se enfocaron en eso, no hay zapateros. Pregúntese por qué no hay zapateros. Y los zapateros que hay son viejitos, pero ahora no hay jóvenes que quieran ser zapateros. Todos quieren ser ingeniero comercial, contador auditor, abogado, lo más alto. Pero ¿y quién hará las? Todo se necesita. Amén. Pero nosotros, no, mi hijo tiene que ser rabí, mi hijo tiene que ser. Y si él quiere ser, como le preguntábamos al Chochi que él quería ser chofer de taxi, porque tenían plata todos los días, decía. Y si usted se recuerda a lo mejor de sus hijos cuando eran chiquititos, ¿qué es lo que querían ser? Bombero. Pero si no le pagan ni uno, pero quiero ser bombero. Y así. Pero después, nosotros, no, tú tienes que estudiar. Tú tienes que estudiar, tú tienes que llegar, tú tienes que... Y estos eran los que dirigían la vida, estos hombres. Ante estos hombres se presentan Pedro y Juan. Sin embargo, Pedro, un sencillo pescador galileo, se presenta ante ellos más, es decir, y esto es maravilloso, porque el que iba a ser enjuiciado, el que iba a ser condenado, al que le estaban pidiendo que diera explicación de algo, no se presenta como, ay, qué pobrecito, ¿por qué me tienen aquí? ¿Por qué me encerraron toda una noche? Si yo no he hecho nada malo. Se presenta como el juez y no como la víctima o víctima, como se dice en nuestro país hoy. Se presenta como el juez porque él los condena. Él le dice duras palabras. Se presenta ante ellos más como su juez que como su víctima. Además, este era el tribunal que había condenado a muerte a Jesús. Pedro sabía que se estaba jugando la vida en ese momento. Hay dos clases de valor. Hay un valor insensato que apenas se da cuenta de los peligros que arrastra, y hay una clase de valor mucho más elevada y consciente que conoce el peligro pero se niega a dejarse intimidar. Pedro dio muestra de la segunda clase de valor cuando les dijeron, cuando se presenta. En Grecia hay una historia de Aquiles, no sé si usted lo recuerda, el gran héroe griego, que se iba a la batalla, le dijeron que moriría, pero él contestó, a pesar de esto, estoy decidido a ir. Él sabía lo que le iba a ocurrir, aunque es una fábula, es una mitología, que es no es algo verdad, pero sí nosotros en nuestro país tenemos muestras de valor, sabiendo lo que les iba a ocurrir. Tenemos a Arturo Prat, no sé cuánto se recuerda la historia de Arturo Prat al saltar al abordaje. Él sabía que iba a morir, pero su convicción, su defensa hacia su patria, lo hace saltar. Algunos chistólogos dicen que él se tiró, lo tiraron, pero no. La historia de nuestro país dice que él se lanzó, saltó, y no solo se saltó, sino que hizo una arenga a aquellos que estaban ahí. Que mientras él viva, nunca esta bandera iba a dejar de ser arriada, iba a flamear en su frente. No era esta sí, porque era la de la patria antigua, si es que no me equivoco, la vieja, pero en representación de nuestro país. Y no solo Arturo Prat como lo más, sino que hay 77 soldados chilenos que dieron la vida
en la batalla de la Concepción en Perú, donde llegaron ahí y le dijeron al capitán que estaba a cargo, le dijeron que desistieran, se entregaran y sus vidas iban a ser perseveradas o preservadas. Y ellos dicen que no, que ellos no se rendirán, que nunca se rendirán, que por su sangre corría sangre chilena y que no podían desistir y aunque murieran, su vida iban a dar. Y aun cuando quedaban 5 soldados, a uno le dicen, hijito, Cruz, ¿para qué vas a morir? Entrégate. Dice, nunca nos entregaremos, le dice él, más con los otros 4 que estaban ahí. Era una multitud que estaban. Los mataron, los destruyeron. Dieron batalla, dicen algunos, 17 o 30 horas. Los peruanos dicen que fueron 17. Los chilenos decimos que fueron 30. ¿No? Pero las horas que hayan sido, ellos sabían, tenían un valor, sabían a qué es lo que se estaban enfrentando y sabían que sus vidas iban a morir. Esta es la historia de nuestro país y ese es un valor que a pesar de las consecuencias que iban a tener, ellos seguían firmes. Y esto es maravilloso porque Pedro, con ese mismo valor, ellos, los que estaban presentes a ellos y rodeados, es decir, 70 personas, imagínense 70 personas y ella al medio de ellos. Al medio de ellos y no era para escucharlos hablar o predicar como a lo mejor yo puedo estar aquí alrededor de 70 personas y que puedan para hablarles. No. Y me van a escuchar porque soy el pastor. No. Era porque lo habían encarcelado y enjuiciado, entonces le iban a pedir defensa de lo que él estaba haciendo. Y ni siquiera sabía Pedro de qué lo estaban acusando hasta cuando le preguntan. Ese es el escenario. Y con valor. Por eso me encanta lo que hace Pedro. Ese Pedro que había negado a Jesucristo, ese Pedro que había huido, ese Pedro que lo había negado 3 veces y no, yo no lo conozco, ahora estaba lleno de, y esto es maravilloso, lleno del poder del Espíritu Santo. Y lo maravilloso que si uno se pone a analizar a veces la palabra del Señor y se empieza a encontrar tantas cosas ricas que hoy, porque a veces nosotros cuando decíamos yo no del poder y se puso a hablar en lenguas, no. Se puso a danzar, no. Se puso a hacer, ¿qué se puso? A dar defensa con raciocinio de la palabra. No se puso a bendecirlos. No se puso a, es que Dios dijo que iba. No. Se puso a hablar de Jesucristo. Y esto es maravilloso. Él sabía el peligro que estaba corriendo. Él sabía que a Jesucristo lo habían crucificado. Estos mismos 2 hombres que estaban ahí. Y el concilio. Sabía. No se lo había olvidado. Y me imagino que mientras estuvo en la noche, esto es lo que vivió nuestro maestro. Y llenos de gozo y alegría deben haber estado contentos. Estamos padeciendo lo mismo que nuestro maestro. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a padecer? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a que te vituperen? ¿Cuánto estarían dispuestos a que incluso se sigan burlando de ti? Porque diezmas, porque ofrendas, porque quieres ser una mejor persona, porque quieres parecerte más a Cristo. Que a lo mejor los otros te están haciendo daño, pero tú te callas y solo oras por ello. Y no oras para que los condenen. Señor, que ellos te puedan conocer también. Nuestras oraciones, peticiones de oración son normalmente por sanidad hacia personas. Muy pocas veces son por conversión. Señor, que tu Espíritu Santo llegue, manda, envía a una persona a hablarle a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Mire que cambia cuando empezamos y queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso le pregunto, ¿cuántos estarían dispuestos a dar su vida por este evangelio?
¿Cuántos estarían dispuestos a negarse a sí mismos por querer tener más de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a dejar cosas que hacer para buscar más de Dios? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a apagar la televisión para orar, para buscar más de Dios? No le digo que esté todos los días en la iglesia, pero sí puede hacer ese gesto en su hogar. Apague la televisión, ore, busque. Y estoy seguro que en más de algún hogar le van a decir: ¿qué bicho te picó? ¿Qué te pasó? No importa, no se avergüence, hágalo. Y va a ver que va a ser bendecido. Pero también, no solo lo haga, sino que también realice lo que Dios quiere que haga. La hermana Karina dijo algo muy cierto en parte de su coordinación. Cuando nosotros tratamos bien o mal a nuestra esposa, una palabra hosca, bruta que nosotros decimos, a ella les duele. ¿O no, hermanas? No, están tan acostumbradas. ¿O no les duele cuando uno las trata mal? O en vez de tratarlas con amor, les dice una palabra tosca, ruda, torpe. Por lo menos a mi esposa le molesta cuando yo lo hago. Y sé que no está y le pido perdón. Cuando no la tengo ya hace más de una semana, uno puede decir que uno extraña lo que tiene a su lado, ¿cierto? Y más encima hacerme la idea de que falta una semana más y otros días más, entonces más se echa de menos. Y lo torpe que muchas veces uno es al tratarles. Para que vean que su pastor tampoco no es un angelito. Si usted ha pensado que su pastor es un angelito, que no hace cosas, sí, también peca, también se equivoca, también falla, igual que usted. Soy humano. Pero lo bueno también es reconocer y pedirle perdón al Señor y no quererlo volver a hacer más. No me levanto en la mañana pensando voy a dañar a mi esposa, y creo que ninguno de ustedes lo hace. Pero a veces debemos callar para no ofender. Ahora, si alguno de ustedes se levanta y pensando y maquinando que cómo va a tratar de mal a su esposa, tiene un serio problema de convertimiento a Cristo. Amén. Y eso es tema de otra predicación, de otro digamos, convención de matrimonio o de conversación con los voluntarios de cómo debemos tratar a nuestras esposas en nuestros hogares. Amén. Amén. Hay poco amén, no confirman, no quieren, parece. Tan traumado tiene. La pregunta que enfrentaron, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Podría ser parafraseada. ¿Quién les dio autoridad para hacer esto? Lo que en el fondo significa, ¿quiénes se creen ustedes que son? La pregunta acerca del nombre en que ha tenido lugar la curación viene a ser para Pedro la deseada ocasión para dar el testimonio que acusa y exhorta a obtener la salvación. Y esto es importante, porque Pedro se está sintiendo intimidado porque las autoridades le están preguntando ¿en nombre de quién ustedes han hecho esto? Y esto es importante porque para ellos era importante en el nombre de quién se hacían las cosas. No se olvide que Pablo, para defensa de su fe, para defensa de lo que había hecho, dice que él era fariseo de fariseos, judío de judíos, y aún más, él había sido enseñado a los pies de Gamaliel, que era un erudito de la época. Habían diferentes escuelas de rabíes, 7 aproximadamente que eran las escuelas, que ya las vimos cuando hablamos del Sermón del Monte. Estas escuelas lo que manifestaban, lo que eran y cuáles eran las más importantes. Entonces, ¿en el nombre de quién ustedes hicieron este milagro?
¿En el nombre de quién ustedes han realizado esto? Si ellos dijeron que no era en su nombre. Entonces ellos habían escuchado, si ellos estaban en medio del pueblo cuando Pedro estaba predicando, porque ellos dijeron, estos están enseñando esto y esto no está bien. Y nosotros debemos confabularnos, vengan para acá, y me imagino que llamaron, se fueron, oye, ¿sabes qué está pasando esto? Y aquí, por el cuchicheo, el conventillo que se armó por lo que sucedió fue grande. Y usted me dice, no, si no fue grande. Porque más adelante vamos a ver que todo Israel sabía lo que había sucedido con este cojo. Mire qué maravilloso. Todo Israel sabía. Amén. Esta promesa aún esto le iba a servir para poder predicar, dice la Escritura. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio, por consiguiente, fijad bien en vuestro corazón que no debéis prepararos de cómo os podré defender, porque yo os daré un lenguaje y una sabiduría que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros enemigos. ¿Se recuerdan que muchos de nosotros decimos, no, si no necesito estudiar la palabra porque Dios en el momento específico de la prueba, de la dificultad que estoy pasando, o cuando me pidan defensa de mi fe, yo voy a hablar lo que el Espíritu de Dios me hable? ¿Se acuerda? Y que muchos negaban, no, si la mucha letra mata. No tienes por qué estudiar la Escritura. Y no. Lo que está diciendo que lo que tú sabes, lo que tú has estudiado en el momento preciso, Dios te lo va a recordar y podrás defender tu fe. Eso es. Y eso es lo que hace Pedro y lo que les dice Jesucristo. Pero ustedes tienen, decir, de más está decir que si Jesucristo los tomó por 3 años y medio, los discipuló, les enseñó y todos los días les enseñaba, y a lo mejor en alguna ocasión le decía, Pedrito, te estás equivocando. Como a veces yo le digo, hermana Karina, cuando algo dicen o se está haciendo algo que no corresponde. Amén. Jesucristo les enseñó y les recordó en ese momento lo que debía realizar. Amén. En Mateo dice, pero cuando os entreguen no os preocupéis de cómo os habéis de decir, porque os dará en aquel momento lo que habéis de decir, pues no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre quien habla por vosotros. Amén. Pedro conoce la autoridad del Sanedrín en su disertación y se revela el profundo respeto del hombre judío ante sus superiores puestos por Dios. Sin embargo, la atención externa no impide que el apóstol hable con franqueza. Y esto es importante. Nosotros siempre hemos dicho que debemos respetar a nuestras autoridades. Y es lo que hace Pedro. Y se presenta ante ellos. No nos olvidemos que él era un pescador que hablaba y anduvo con Jesús y hablaba como Jesús quería. Pero igual tenía su corazoncito. Pero él respetaba a aquella autoridad y no llegó diciéndoles y maltratándoles, diciendo, ¿y qué me vienen a arrestar? ¿Y qué se creen ustedes? Y como algunos de nosotros reaccionaríamos ante una situación difícil y complicada, sino que al contrario, lo hace con toda calma. Amén. Los apóstoles no son interrogados por causa de una acción sospechosa, sino que les piden cuenta de la buena acción realizada en un hombre enfermo, aunque es lo menos importante para las autoridades. Y esto es triste. Al igual que Jesucristo, lo que importaba cuando Jesucristo sanaba en el día de reposo, ¿se recuerdan? Se enojaban. Y Él les pregunta en una oportunidad, ¿y qué es bueno? ¿Hacer lo bueno o lo malo? Y ellos dicen, no sabemos, porque decían que si decían era lo bueno, estaban diciendo, está bien que sanes. Si decían que era lo malo, entonces, ¿cómo hacer malo sanar a una persona? Entonces ellos le dijeron, no sabemos, Señor. Y aquí está sucediendo lo mismo. Ellos se molestan por el milagro. Ellos no le dan la importancia de lo que ocurrió. Y esto también me encanta de Pedro, porque Pedro nos habla de que, y esto cambia los mensajes que a veces uno escucha dentro de las iglesias o de los pseudo pastores o predicadores o enseñadores de la Escritura. Pedro no habló de una sanidad.
Jesucristo no murió en la cruz para sanarnos. Jesucristo no murió en la cruz para bendecir y darnos tierra y darnos casa y darnos esto y esto otro. Jesucristo murió en la cruz para salvarnos a nosotros de pecado. Por eso murió Jesucristo. Lo otro vendrá si Dios quiere y está en la voluntad de Dios. Sé que milagros han habido, sé que milagros Dios ha hecho y va a seguir haciendo. Pero no es lo principal. Y Pedro tenía la cosa muy clarita. Él vino, la palabra que se utiliza cuando les dice que a este que estaba enfermo, la palabra sozo, que en griego quiere decir salvación. No es solo sanación, sino que también la salvación ha llegado a este que ahora ven sano. Y ahí la palabra es diferente porque le dice que lo ven físicamente. Sino que al contrario, el juego de palabras que hace Pedro en este pasaje es que Jesucristo, el Salvador, había venido a darle salvación a esta persona. Y esto es maravilloso porque este cojo entre el que estaba, y me encanta esa figura, estaba afuera, nunca había entrado en el templo y entra, y en ese momento él tiene salvación porque puede oír la palabra de Dios, puede entrar al templo, puede buscar la presencia de Dios, empieza a estar con ellos, porque cuando lo enfrentan ahí, él está ahí. Mírenlo. Y lo maravilloso que la palabra y el verbo que se utiliza aquí dice que está diciendo que está sano y seguirá siendo sano eternamente. Eso es lo que quiere decir este juego de palabras que utiliza Pedro. No es solo la salvación, no es solo la sanación, sino que también es la salvación de su alma. Que es a lo que Jesucristo murió por nosotros, para que tú y yo no nos perdamos. Teniendo ese concepto claro, estos están ahí escuchando esto. Cuando le dice, y utiliza la palabra sozo, le está diciendo, es una salvación a su alma. Este que no tenía esperanza. No nos olvidemos que para los judíos una persona que estuviera inválida, una persona que tuviera enfermedad, una persona que estuviera postrada, una persona que fuera pobre, una persona que la bendición de Dios no estaba por ningún lado en sus vidas. Es decir, nosotros no somos nada para ellos. Pero Jesucristo vino a nosotros, a los que estamos enfermos, a los que no tenemos nada, a los pobres. Pero reconocemos que necesitamos un Salvador, un Salvador de nuestras vidas. El que ha sido curado está ante la mirada de la suprema autoridad judía. Es una escena memorable. Pedro no sería capaz de cumplir su misión si no aprovechara la circunstancia para el apremiante mensaje de la salud verdadera y decisiva. Ante esta asamblea que no hacía mucho tiempo había entregado a Jesús a la muerte, Pedro habla abiertamente del Salvador y de la culpa de semejante concilio cuando añade el nombre de Jesús a quien vosotros crucificasteis. Pedro ya en su primer discurso al pueblo pudo hablar así. Esta acusación tiene una resonancia especialmente severa ante los jefes responsables del judaísmo, ante las autoridades, ante la crème de la crème, ante los que gobernaban Judea. Pedro les está diciendo, ustedes fueron quienes lo crucificaron, al autor de la vida. Y usted se ve, los tres mensajes son casi similares. Y más a ello le está diciendo, ustedes reprobaron a la piedra del ángulo. Y en ese tiempo, y algunas traducciones dicen que se formaba en las construcciones, había una piedra especial, que se ponía esa piedra y toda la construcción se solidificaba sobre esa piedra. Sin esa piedra, por eso es la piedra angular, sin esa piedra la construcción se viene abajo. Y ellos le están diciendo, ustedes desecharon a la piedra, a quien por la única persona se puede mantener esto. La expresión que no hay ningún otro nombre ha sido dado haciendo resaltar la excelencia y dignidad de Jesucristo. No le importa a Pedro los riesgos que tenga en cuenta que lo que hacemos a veces sea en vano.
Él está ahí. Muchas personas reaccionan negativamente al hecho de que no hay otro nombre en que podamos obtener salvación. Esto no lo decidió la iglesia. No es la idea mía o de la corporación Es una enseñanza específica de Jesús. En Juan 14:6, si Dios designa a Jesús como el Salvador del mundo, ningún otro puede ser igual. Hoy vivimos una sociedad donde todos quieren buscar su verdad y no hay una verdad absoluta, dicen. Yo tengo mi verdad y está bien. Y si usted le preguntara de qué color o qué colores tiene la bandera, si alguno me dijera tiene verde y yo le dijera sí, tiene verde. Si alguno me dijera tiene negro, sí tiene negro. Las costuras allá abajo, sí. Si usted me dijera que tiene morado, sí, también tiene morado, no se preocupe. Total, es su verdad. Para muchos de ustedes a lo mejor me aplaudirían y dirían, oh, qué buen pastor, a todos los deja contentos y a todos les dice la verdad. Y para el mundo eso es normal y está bien. Pero para un cristiano eso no puede estar bien. Cristo es la verdad absoluta. Cristo no es un camino. Como le dije, Juan 14:6, dice que Cristo no es un camino, es el camino. Cristo no es una verdad, es la verdad. Cristo no es una vida, no es un concepto de vida, es la vida. Por consiguiente, cada uno de nosotros debemos proclamar esta verdad. No nos podemos callar, no podemos negar la palabra del Señor. Es la verdad. Y me encanta en los inicios de Marco Witt, la hizo canción, los versos de Romano. ¿Y quién irá? ¿Y quién les dirá? Romanos 10, no sé si lo puede poner Giovanni. Le mandé varios versículos, no me puso ninguno. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mire el 11. Hasta el 15 vamos a llegar, Giovanni. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Mire el 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pablo, un fariseo. ¿Cómo pues? Y esto me maravilla. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán? ¿Por qué no han creído? Porque ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y a veces usted me pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo trabajar? Ahí tiene una respuesta. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas del Señor. Sus pies. Usted es importante para la predicación del Evangelio. No de un Cristo que sana, que da casa, que da auto, que da esto, que da otro, que da los zapatos, no. De un Cristo que da salvación al ser humano. De un Cristo que necesita la humanidad. Como yo necesito a Cristo constantemente, ellos también necesitan a Cristo. Su familia necesita a Cristo. Y usted está siendo comisionado para llevarle el mensaje a su familia. No se canse de hacer el bien. Que a su tiempo, dice la Escritura, segaremos si no hubiéramos desmayado. No desmaye, no se canse, predique,
hable, aunque la quieran hacer callar, aunque no quieran oír, usted es responsable de llevar el mensaje de salvación. Si no quiere oírle, ore por ellos. Ore por ellos. Doble sus rodillas, o de pie, o como pueda, ore por aquellas personas. Dios trae tu espíritu. Si no me quiere creer a mí, porque a nosotros no debe creernos, es creer a la palabra del Señor. Amén. Que el Espíritu Santo le lleve a una persona. Que el Espíritu Santo use a los instrumentos. Que nuestras reuniones o conversaciones en nuestros hogares sean de llevar a Cristo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Póngase de pies. La próxima semana veremos con más profundidad lo que dice el versículo 12, porque es algo maravilloso que golpeó la vida de aquellos hombres, de aquellos fariseos que estaban ahí, de aquellos saduceos que no pudieron y no tenían palabra para hablar de que Jesucristo había resucitado. Algo maravilloso. No se quede en su hogar. Invite, traiga a personas para que vengan a oír la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Voy a invitar a mi hermano Orlandito que nos lleve en oración.